Vamos a revisar los términos y definiciones relacionados con la planificación, desarrollo y cierre de la auditoría. Empezamos con el término de auditoría, el cual se define como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva, la cual va a ser evaluada de manera objetiva con el fin de determinar en qué medida se están cumpliendo los criterios de la auditoría que se están evaluando durante el proceso. Y vamos a ver que las auditorías se dividen, digamos, en auditorías internas y auditorías externas. Las auditorías internas también se denominan como auditorías de primera parte y son realizadas por el interés propio de la organización. En este caso, se hace con el propósito de que la dirección se entere de cómo está desempeñándose la organización a través de su sistema de gestión de calidad y se puede denominar como la autodeclaración de la conformidad, debido a que es la propia organización la que establece los objetivos y alcances de la auditoría. Como parte de las auditorías externas tenemos auditorías de segunda parte, que son realizadas por partes interesadas en la organización, por ejemplo, los clientes. Esto se denomina entonces evaluación o auditorías a proveedores. También puede ser realizada por alguna otra parte interesada. En este caso el ejemplo es los clientes. También tenemos las auditorías de tercera parte, que son realizadas por organismos terceros o organismos auditores, los cuales tienen el propósito de otorgar un permiso, una certificación, un registro, una acreditación. En este caso se hace con motivos de obtener algún reconocimiento y son realizados por organizaciones auditoras independientes. También se pueden recibir auditorías combinadas y auditoría combinada se define como aquella llevada a cabo conjuntamente en un único auditado, pero que se están evaluando dos o más sistemas de gestión. En este caso es muy importante que se identifique que se puede estar evaluando un sistema de gestión, por ejemplo, de manera combinada, un sistema de gestión de calidad con un sistema de gestión ambiental o bien un sistema de calidad con un sistema de seguridad, etcétera. También se pueden tener las auditorías conjuntas. En este caso son aquellas que se llevan a cabo en una misma organización auditada, un mismo auditado, pero se estaría realizando por dos o más organizaciones interesadas en evaluar el cumplimiento. En este caso es muy importante que son varias organizaciones auditoras o al menos dos y un mismo auditado. Vamos a definir lo que es un programa de auditoría. El programa se define como aquellos arreglos para el conjunto de una o más auditorías que se planifican en un tiempo específico y que están dirigidas a cierto propósito. En este caso es muy importante resaltar que entonces el programa puede incluir más de una auditoría. Y el plan de la auditoría se define como la descripción de las actividades y los arreglos para una auditoría. En este caso podríamos hablar como auditoría individual. Por lo tanto, si tu programa de auditoría contiene 3, 4 auditorías individuales, tendrás que tener 3 o 4 planes de auditoría dependiendo de las auditorías programadas. Es decir, un plan de auditoría por cada auditoría que se está planificando en el programa de la auditoría. El alcance de la auditoría se define como aquel alcance y límites de una auditoría. En este caso, puede incluir la descripción de las ubicaciones, ya sean físicas o virtuales, que actualmente ya están muy en auge las auditorías remotas. También puede incluir las funciones, unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo en el cual
se va a realizar la auditoría. En este caso, la norma ya nos aclara lo que es una ubicación virtual y nos dice que es cuando una organización realiza el trabajo o proporciona un servicio usando un entorno en línea y permite que las personas puedan ejecutar sus procesos independientemente si se encuentran dentro de la organización o más bien independientemente a su ubicación física. Los criterios de la auditoría se definen como el conjunto de requisitos que son utilizados como referencia con respecto a los cuales vamos a comparar la evidencia que se esté obteniendo durante el proceso de la auditoría. Y en este caso los criterios pueden incluir las políticas, procedimientos de la propia organización, aquellas instrucciones, normas, leyes, reglamentos, etcétera, que están aplicando a la organización y que son motivo de evaluación durante una auditoría. La evidencia objetiva se define como aquellos datos que respaldan la existencia o la verdad de algo. En este caso dice que la evidencia se puede obtener a través de la observación, de la medición o prueba o cualquier otro medio que se aplique durante la ejecución de la auditoría. Y la evidencia objetiva, con el propósito de auditoría, generalmente va a consistir en registros, declaraciones de hechos al entrevistar al personal o cualquier otra información que resulte relevante con respecto al criterio de auditoría que se esté evaluando. También es muy importante que la evidencia pueda ser verificable, es decir, que se recabe de tal manera que pueda ser comprobada en cualquier otro momento. También vamos a observar que existe un término nuevo que se denomina pruebas de auditoría. En este caso, las pruebas son aquellos registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que resulte relevante para lo que se está evaluando y también tiene que ser verificable. El siguiente concepto a revisar es el de resultados de la auditoría, el cual se define como los resultados de evaluar la evidencia de la auditoría recopilada con respecto a los criterios de la auditoría aplicables. En este caso, resultan los hallazgos de la auditoría y estos hallazgos pueden indicar conformidad o bien no conformidad. En este caso, el hallazgo siempre va a existir porque son los resultados de la auditoría y si es conforme al criterio, entonces es un hallazgo de conformidad. Si no cumple con el criterio que se está evaluando, entonces se puede decir que es un hallazgo, de no conformidad. En este caso, los hallazgos pueden ayudar o contribuir en identificar riesgos, oportunidades para la organización o bien el registro de buenas prácticas dentro de la organización. Y bueno, si tenemos dentro de los criterios de auditoría se están evaluando requisitos legales, entonces los hallazgos de la auditoría se denominan cumplimiento o incumplimiento. En este caso aplica básicamente para las auditorías de tercera parte porque ellos son quienes evalúan realmente requisitos legales. En el caso de las auditorías internas nos quedamos meramente en hallazgos de conformidad o de no conformidad. El siguiente término es el de conclusión de la auditoría. En este caso, la conclusión es el resultado de una auditoría después de que se hayan considerado los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos que surgieron durante el ejercicio de la auditoría. En ese caso, podrá el equipo auditor realizar sus conclusiones de la auditoría. Por otro lado, tenemos también al cliente de la auditoría. El cliente es la organización o la persona que solicita una auditoría. En el caso de una auditoría interna, el cliente puede coincidir que también es el auditado. Recuerden que la auditoría interna o de primera parte es realizada por el interés propio de la organización, por eso es que en este caso puede coincidir que el cliente sea el mismo que el auditado. Y en este caso, las solicitudes de auditoría externa pueden provenir de fuentes diferentes como un organismo regulador, alguna organización contratante, etcétera. O
algún cliente potencial también. El auditado es aquella persona u organización que está siendo auditada ya sea en su totalidad o alguna parte de la organización. El equipo de auditoría está conformado, más bien se define como una o más personas que realizan una auditoría y ya sea apoyada o no por algún experto técnico. En este caso, dentro del equipo de auditoría, a un auditor se le va a designar como el líder del equipo. Y en este caso, también se pueden incluir auditores en capacitación dentro del equipo de la auditoría. El auditor se define como la persona que realiza una auditoría. En este caso, este auditor debe cumplir con cierta competencia, la cual se define como la capacidad que tiene de aplicar sus conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos en el ejercicio de la auditoría. Habíamos comentado que como parte del equipo de auditoría pueden figurar expertos técnicos. En este caso, el experto técnico es aquella persona que proporciona conocimientos o experiencia específica al equipo auditor. En este caso, hablábamos de la competencia del equipo. Bueno, vamos a ver que hay que evaluar la competencia del equipo auditor y cuando con los integrantes del equipo no se logra conformar la competencia necesaria para ejecutar la auditoría, entonces se aplica o se invita o se integra un experto técnico al equipo con el propósito de garantizar la competencia de todo el equipo, la competencia global. En este caso, el conocimiento específico o la experiencia que va a proporcionar el experto técnico se relaciona con, por ejemplo, la actividad específica de la organización, algún proceso en especial, el producto o servicio de acuerdo a sus características, alguna disciplina que se esté auditando o bien incluso el idioma o la cultura de la organización si es que el equipo auditor no la conoce. Y el experto técnico es muy importante resaltar que no debe actuar como auditor. El experto técnico está para proporcionar conocimientos, experiencias al equipo auditor, pero no puede interactuar como auditor y por lo tanto no puede hacerle preguntas al auditado. Todo tiene que ser comunicación directa con los integrantes del equipo de la auditoría. También figura el observador, el cual se define como el individuo que acompaña al equipo auditor, pero tampoco actúa como un auditor. En este caso, el observador puede provenir ya sea del cliente de la auditoría, del propio equipo de la auditoría, del auditado o de alguna institución o alguna autoridad que necesite constatar o testificar que el ejercicio de la auditoría se está realizando de una manera apropiada. El sistema de gestión se define como el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan dentro de una organización con el propósito de establecer políticas y objetivos, así como los procesos que les van a permitir lograr dichos objetivos. En este caso, el sistema de gestión puede abordar una única disciplina o bien puede estar integrado por varias disciplinas. Por ejemplo, la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la gestión financiera, etcétera. Y los elementos del sistema de gestión van a establecer la estructura, los roles y responsabilidades de la organización, así como la planificación, operación, políticas, reglas, objetivos, etcétera, para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Y el alcance del sistema de gestión puede incluir el total de la organización o bien algunas funciones específicas y debidamente identificadas de la organización. En este caso pueden ser secciones específicas que están bien definidas y o bien una función o cierta función del grupo si es que es un grupo de organizaciones.
El riesgo se define como el efecto de incertidumbre. Para este caso, un efecto es una desviación de lo que se está esperando y bueno, aquí la norma lo establece como que puede ser un efecto tanto positivo o un efecto negativo. Y la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada con la comprensión, el conocimiento de un evento que pudiera generar una consecuencia y tener la probabilidad de que suceda, en este caso, un evento de peligro con respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Y el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales o bien, sí, eventos que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa de auditoría o bien del plan de la auditoría, así como sus consecuencias o bien una combinación de eventos potenciales y sus consecuencias. La siguiente definición es la de conformidad. En este caso se define como el cumplimiento de un requisito. Y la no conformidad se define como el incumplimiento de un requisito. En este caso, por naturaleza, la no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Si no se logra identificar el requisito bajo el cual el auditor quiere documentar el hallazgo de no conformidad y no existe este requisito, entonces no se puede documentar como un incumplimiento. Aquí, ojo, estimados auditores, porque a veces quieren levantar no conformidades que no corresponden o que no aplican debido a que no hay ningún incumplimiento a cierto requisito. Esto es muy importante que lo tengamos en mente para que en adelante nos quede claro todo lo que vamos a estar revisando. Y por lo tanto, un requisito se define como la necesidad o expectativa que se establece y generalmente puede ser implícita o bien obligatoria. Implícito significa que es una práctica común o que es parte ya de la necesidad o la expectativa. Y un requisito específico es uno que se establece, por ejemplo, en cierta información documentada. Puede ser una ley, un reglamento, una norma o propiamente los documentos del sistema de gestión de la calidad. Un proceso se define como el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan y que utilizan elementos de entrada para generar un resultado previsto. Podemos concluir entonces que las figuras que van a estar actuando o apareciendo en el proceso de la auditoría son el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el auditado. Como parte del equipo auditor podemos tener al auditor líder, a los auditores propiamente. Podemos tener también la integración del experto técnico y de auditores en entrenamiento o en formación. Como parte del auditado o por parte del auditado también podemos tener al guía y de manera integrada, ya sea por el cliente, el equipo auditor o el auditado, puede estar la presencia de un observador. Muy bien, espero que con estos términos y definiciones aclarados podamos entender lo que viene a continuación.